Y ahora sí. Perfecto, ¿qué tal? Bienvenidos a todos nuestros asistentes el día de hoy. Bienvenidos al episodio número 8, ¿no? de Startup Masterclass aquí con Ricardo Weder, CEO fundador y CEO de Justo. Estamos muy emocionados de estar por aquí. ¿Cómo estás, Ricardo? Hola Andrés, muchísimas gracias y muy contento de tener la oportunidad de platicar. Sí, la verdad es que yo también, ahorita ya empezamos a ver gente que se empieza a conectar. Si nos pueden decir de dónde nos están visitando, se los agradeceríamos infinitamente. Aquí tenemos a Armando desde San Diego, también tenemos a Jaime Edwards de Alta California. Entonces, muchas gracias a todos los que están asistiendo. Si nos pueden decir de dónde nos están escribiendo, se los agradeceríamos infinitamente. Yo sé que es un espacio a mitad del día, ¿no? Pero Ricardo nos ha dado la fortuna de tener este espacio de platicar con nosotros, ¿no? Perfecto, entonces ya tenemos aquí a gente registrada, tenemos a Jay de Buenos Aires, tenemos a William desde Costa Rica, perfecto, Guillermo de Jalisco, Fernando del TEC de Monterrey, qué gusto que estás por acá desde el Estado de México, también tenemos otro Fernando desde Ecuador, José desde Chile, y pues bueno, ahora sí que vamos a empezar porque el tiempo es oro. Para platicarles un poquito aquí, hoy tenemos el gusto de entrevistar a Ricardo Weder, fundador y CEO de Justo, una de las startups más innovadoras en Latinoamérica y que yo soy fan número uno desde pandemia. Yo pedía mi delivery, mi súper de manera digital. Y Ricardo no solamente ha levantado más de 320 millones de dólares, sino ha escalado y liderado operaciones y expansiones en diferentes países. Y en este día, ¿no? Tenemos la fortuna de que nos platique un poco del crecimiento, de sus ventas, de sus aprendizajes y de cómo, pues, escalar sin perder el enfoque, ¿no? Entonces, Ricardo, primero que nada, cuéntanos quién está enfrente de nosotros y cómo nació esta idea de Justo, el supermercado 100% digital de Latinoamérica. Bueno, pues les cuento un poco, ¿no? Antes de Justo, y ahorita voy a entrar en Justo, me tocó idear toda la expansión de una empresa que se llama Cabify, ¿no? Y fui el CEO y el presidente global de la misma. Antes estuve un rato en Rocket y antes de eso estuve algún tiempo en consultoría, en banca, en grandes corporativos, ¿no? También estoy en el Investment Committee de algunos fondos de Venture Capital, como Nazca en México, ¿no? New Health Venture también en México y otros boards, ¿no? Y les cuento, yo había cumplido un ciclo en Cabify, fue una gran aventura, ¿no? Y tenía claro que tenía que dar mi siguiente paso, quería empezar fundando algo, ¿no? Ahí fue cuando estaba interesado en, sobre todo, poder resolver problemas operativos grandes, porque es donde mis mayores skills están, y buscaba también una oportunidad muy grande, ¿no? Ahí Ok. fue como cuando fuimos identificando trends, haciendo un trabajo de análisis, porque siempre hay dos, ¿no? Es ese wow moment que de repente le llega a alguien esa gran idea, ¿no? A mí no, definitivamente fue un proceso y no es que una esté bien o esté mal, ojalá algún día tenga esos wow moments más seguidos, pero fuimos identificando que había una oportunidad en un mercado de supermercados tan concentrado como es el mexicano, donde básicamente tienes un gran player, ¿no? Que vende más de 50 billones de dólares al año, y después tienes otros dos players que venden como 15, 20, ¿no? Y Ok. lo demás ya son muy, muy pequeños. Y la penetración del e-commerce en groceries en México y Latam era aún en fases muy, muy iniciales, cuando tenías casos como China, como otros, que ya tienen más del 20-25% de los groceries se hacen online, ¿no? Eso fue un poco la idea y la tesis. Creíamos que podíamos tener un modelo donde toda la propuesta de valor estuviera realmente enfocada en satisfacer y resolver los friction points que tienes en todo el proceso de groceries online. Y así fue como creamos Justo, que es un e-grocer, sobre todo enfocado en basket con full basket, ¿no? Lo que se conoce tu compra completa. En el mundo de groceries hay la parte de conveniencia, que los casos de uso es, por ejemplo, pues estás en una cena y quieres un vino, o se te acabó la leche y pides una leche, y la compra donde haces la mayoría de tu súper, que en Latinoamérica se hace semanalmente, normalmente, ¿no? Vamos por esta, que esto es pues mucho más complicado de crecer, pero es más defendible, y sobre todo el diferencial está en los perecederos, ¿no?
y es el Ok. punto donde tú compras la mayoría de los alimentos semanalmente y representa un gasto importante para todas las familias mexicanas, ¿no? Entonces, tomando esto en cuenta, nos enfocamos mucho en una propuesta de valor donde utilizamos la tecnología y los procesos en ofrecer una experiencia diferenciada a nuestros usuarios a precios muy competitivos y sobre todo en un enfoque en perecederos y prácticas justas para todos los involucrados. No, me encanta, me parece excelente, Ricardo. La verdad es que como yo les dije al principio, de verdad que yo pido justo de manera recurrente, ¿no? Y porque no me gusta ir al supermercado y también entender que la cadena de valor pues es justamente justa, ¿no? Que se reparte de manera correcta. Y algo que la gente que está aquí, tenemos gente de diferentes países de Latinoamérica, Ricardo, emprendedores que están en etapas tempranas, que quieren crecer o emprendedores que ya están en etapas más adelantadas. Igual las personas que están aquí asistiendo, por favor, háganos preguntas para que podamos interactuar con Ricardo. Y la primera pregunta, Ricardo, que tengo es, en las primeras etapas de Justo, ¿cómo consiguieron esos primeros 50 clientes? ¿No? Creo que esa es una pregunta que me encanta hacer. ¿Cómo consiguieron esos primeros 50 clientes? Y nosotros tratamos de hacer un MVP Mm, muy rápido, donde básicamente era una página que escapeaba los productos de todos los supermercados. Entonces tú te metías, cualquier producto que buscaras lo ibas a encontrar, mostrábamos el mejor precio y aparte le ponemos tantito abajo, ¿no? Entonces, no podía, nuestra tesis es, lanzamos esto con Friends and Family, te entregamos al día siguiente, tú pones la orden, nosotros vamos en la noche a los supermercados a hacer tu compra y te la entregamos al día siguiente y así poder aprender, ¿no? Y ok, tener data suficiente para generar otras hipótesis, ir experimentando constantemente y mejorando la propuesta de valor. Algo que fue bien curioso, ¿no? Es que ya que habíamos empezado, tuvimos mucha suerte en el levantamiento inicial, entonces levantamos rápido, o sea, con esto quiero decir que teníamos recursos, ¿no? Y éramos 25 personas y cada quien decía, no, pues mira, de Friends and Family yo puedo traer a tantos, en mi Facebook tengo, no sé, 2000 y con que 100 de ahí y otros 100 de acá, ¿no? Entonces pensamos que los primeros días íbamos a tener cientos de pedidos para poder ir aprendiendo, ¿no? Con este modelo, porque al final de cuentas, pues, tema de catálogo no es, porque vas a encontrar lo que quisieras. Tema de claro. precio, pues te damos el mejor precio. Y te entregamos next day, no te cobramos delivery, y aparte, como era Friends and Family, te damos un cupón como de 300, 400 pesos. Y fue bien curioso darnos cuenta que los primeros días no pasábamos de 1, 2, 3 pedidos al día. Y ahí Ok, fue cuando nos dimos cuenta que el problema que estábamos resolviendo y nuestras hipótesis iniciales no que no fueran correctas, sino que el problema era mucho más profundo. ok. Hay temas, es la alimentación, ¿no? Tú, no te la rifas así nada más a comprar, por ejemplo, la carne que le das a tus hijos o que te comes Claro. tú de cualquier lugar nuevo, ¿no? Sobre todo toda la parte de perecederos. Es un ticket grande, ¿no? Cada quien puede pensar cuánto se gasta una familia en México a la semana en súper, pero échenle el número, entonces 400 pesos pues, son buenos, pero de todas formas puedo arriesgar un montón si esto no funciona. Y Claro. así descubrimos un montón de connotaciones que no son tan obvias ni tan racionales, ¿no? Que tienen que ver con costumbre, que tiene que ver con cultura, que tiene que ver con otros factores, que nos dimos cuenta que la relación que había para ganar en el full basket era mucho más complicada y profunda de lo que nosotros queríamos al principio, ¿no? Y Interesante. eso fue, pues, un shock también para nosotros, ¿no? Pero fue muy interesante darnos cuenta de ese tipo de cuestiones en el camino, de que el problema que queríamos resolver era mucho más complejo de lo que pensábamos, ¿no? Interesante. Oye, Ricardo, y mencionaste algo bien interesante, que hablaste de un MVP y de hablar con Friends and Family y de las listas como y contactos de gente conocida, porque al principio pues no necesariamente se tiene fondos, ¿no? O sea, tú tuviste pues la fortuna de levantar fondos rápidamente y cómo estas personas, o sea, cómo el equipo utilizó los recursos actuales para conseguir esos primeros clientes. El ejemplo tan claro que pusiste de Friends and Families. ¿Qué otras cosas o estrategias en esa etapa tan temprana utilizaron al principio? O sea, el ejemplo me gustó. ¿Qué otras cosas hicieron al Mira, principio? ahí creo que es bien importante tener claro que levantar capital no es una medida de éxito, no, es un Ok, medio para algo, pero ok, también viene con sus responsabilidades y claro, limitaciones, ¿no?
Ok. Yo siempre recomiendo que en la medida de lo posible, obviamente hay modelos de negocio que lo permiten y otros que no, pero que intenta hacer un MVP, ¿no? Lo más sencillo del mundo. ¿Por qué? Porque piensen exactamente como a mí y a mi equipo teníamos en la mente esa hipótesis, ¿no? Oye, pues, mismos productos, mismo bla, 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 te lo entregamos día siguiente, no cobramos, te damos un bono, entonces pues, la propuesta de valor está completa, ¿no? No debería haber razón para que no me compraran. Eh, Cuando tú te lanzas a hacer algo, le metes tu dinero o consigues capital o demás, pues ya te metiste de forma mucho más comprometida y más a largo plazo, ¿no? Ok. El MVP lo que te sirve es exactamente para testear esa hipótesis que tú tienes inicialmente y decir, oye, sí, el problema que quiero resolver está por aquí y sí tiene la factibilidad que yo creo y las oportunidades que eso es bien importante. Porque recuerden que este es un compromiso que a final de cuentas tienes que hacer y puede durar, no sé, un año o puede durar 10. Entonces creo que el MVP te sirve para entender el problema que quieres resolver. Y es importante que empecemos con el problema, ¿no? Hay muchos casos que la solución, aunque sea una solución buena, pues el mercado no le está requiriendo en ese momento o es too early para la solución. Entonces el MVP es lo que te sirve. Y hay muchas formas, sobre todo en el mundo actual, ¿no? De poder hacer MVPs con recursos que tenemos tanto de AI como de, en general, digitales, para poder hacerlo. Tal vez no de forma completa, pero sí parcialmente. Ya con esa información puedes tomar decisiones sobre cómo avanzar. Y algo que pasa es que muchas veces cuando estás intentando comprobar esas hipótesis iniciales, tal vez encuentras otro problema que se te hace más interesante y más relevante de resolver. Y esa es la parte más importante al principio que tienes que tener. Por eso yo siempre considero, y he aprendido a través del error, esa es la realidad, de que la expansión, y llámalo expansión de equipo, expansión de ciudades, expansión de productos, expansión de servicios, de geografía, de lo que tú quieras, tampoco es una medida de éxito, es un riesgo, sobre todo al principio. ¿Por qué? Porque te quita no solo recursos de todo tipo y financieros también, pero quita la atención del equipo de liderazgo de estar trabajando y resolviendo ese MVP, que a final de cuentas es lo más importante en el largo plazo, ¿no? Ok, perfecto. No, me parece excelente, Ricardo. Y acabas de mencionar algo bien interesante porque hablaste del enfoque, ¿no? Y hablaste de los aprendizajes, ¿no? Y yo soy fiel creyente de aprender de las personas que ya lo han logrado, que lo han hecho, que están un par de años, un par de actividades adelante que yo o algo por el estilo. Y mencionaste la parte de expansión, mencionaste la parte del enfoque y mencionaste la parte de, pues, de recursos, ¿no? Entonces, platícanos un poco de ¿cómo cómo ayudaste al equipo, no, a estar enfocado en ciertas métricas de crecimiento, de expansión? Es decir, ¿cómo mantenías un equipo enfocado mientras, pues, porque operativamente tu negocio es bien complejo a mi percepción y hay muchas variables. Entonces, Muchas ¿cómo variables. qué aprendizajes tuviste a la hora de enfocar a tu equipo para que todos estuvieran alineados hacia el mismo objetivo? Es parte de lo mismo, ¿no? Es muchas veces, sobre todo en fases iniciales, quieres hacer mil cosas al mismo tiempo, ¿no? Y poner procesos que te permitan priorizar es bien importante y mantener el foco. ¿Por qué? Piensen como seres humanos, lo nuevo, ¿no? Es mucho más emocionante que lo cotidiano. Entonces, seguir haciendo lo que tienes que hacer, pues es menos emocionante que una idea nueva, ¿no? Entonces, ese proceso creo que es relevante, ¿no? Ya lo que también es importante siempre en el tema sobre todo en etapas tempranas, ¿no? Y en general es que también la suerte juega un factor bien importante, ¿no? Mm, A veces estar en el tiempo, en el lugar correcto es bien importante. Inclusive cuando necesitas capital, ¿no? Cuando quieres levantar capital, pues estás jugando no solo con cómo está el sentimiento de mercado, ¿no? Que como sabemos, los últimos 3 años pues, ha sido bastante negativo en capital privado, ujú. ¿no? Sino también con hay otra curva que también es tu industria, ¿no? Entonces, todo ese tipo de factores, ¿no? También afectan. Y creo que parte importante para que podamos mantener objetividad sobre lo que hacemos bien y sobre todo sobre lo que hacemos mal, es darnos Ujú. cuenta que muchas de las cosas que salen bien tienen un factor de suerte importante y eso te permite aprender más. ¿Me explico? Sí, claro, qué interesante. Y hablando de como esas áreas de oportunidades, o sea, ustedes, o sea, yo sé que, por lo que he notado, o sea, tienen procesos estructurados, o sea, y este tipo de cosas, o sea, ¿cómo notan o cómo?
¿tienen alguna forma para aprender de esos? O sea, ¿tienen alguna estructura para aprender de sus errores y poderlos mejorar o poder optimizar para que no vuelvan a suceder o algo similar? Sí, aquí mira, depende mucho de la etapa, ¿no? Hay que entender que las organizaciones requieren diferentes cosas dependiendo la etapa de madurez en la que se encuentran, Ok. ¿no? Ujú. En la etapa actual, pues tenemos cientos de indicadores que miden toda la parte de satisfacción del usuario, de los envíos, del picking, del sourcing, de todo, ¿no? Y que tenemos metas o benchmarks de donde nos tenemos que llevar, ¿no? Y eso nos ayuda a darnos cuenta dónde hay, cuando sale de la media, ¿no? Pues nos da un indicador de meternos a buscar para ver qué está saliendo mal y cómo lo controlamos. Sobre todo, como tú mencionas, en un negocio con tantas variables, ¿no? Y que por lo intensivamente operativo que es, pues es imposible siempre hacerlo 100% bien. ¿Me explicó? Ujú. Es como, pues que es un aguacate maduro para ti, puede ser diferente para otra persona. Entonces, no, nunca vas a complacer al 100% de las personas, ¿no? Y tal vez no sea un aguacate que tú vas al súper y lo agarras y lo cortas y está malo en tu casa, pues no lo regresas, ¿no? Aunque fuera se ve perfecto, ¿no? Si yo te lo llevo es Claro. un problemón. Entonces, bueno, todo ese tipo de factores son importantes, pero tampoco puedes sobreponer indicadores, ¿no? Y es un error al principio de tu ejecución, Ah, ok. ¿no? Porque eso te Ok. está limitando. Y la realidad es, ¿por qué vas a tener muchos indicadores o X o Y indicadores al principio? Si primero te tienes que preguntar si realmente estás resolviendo el problema correcto. Oh, eso está bien interesante. Entonces, dependiendo de las etapas, tienes que hacer diferentes cosas. Es Ok. por ejemplo, como los procesos y políticas. La realidad es que al principio las startups no las necesitan. ¿Por qué? Pues es un equipo pequeño, muy comprometido, muy entusiasmado, donde todo mundo, sin necesidad de tener procesos de comunicación, políticas, otro tipo de cuestiones, pues todo el mundo sabe dónde estamos, más o menos, ¿me explicó? Y en qué está la Ujú. empresa. Cuando empieza a crecer la organización, es necesario que empieces a meter muchos más procesos, políticas, ¿no? Y otro tipo de cuestiones. ¿Por qué? Porque ya no es escalable, es ese conocimiento general que se da de forma informal, ¿no? En Ok. la oficina, lo que quieras, pues imagínate cuando son muchas ciudades, son cientos de personas, etc. Y aquí el reto, como va creciendo, es cómo metes esos procesos y políticas, lo que tú quieras, pero que mantengan la flexibilidad y no genere una organización suficientemente dura que no puede innovar o ser ágil. Porque otra vez regresamos al punto. La única gran ventaja que tiene cualquier startup del mundo, es la agilidad de ejecutar. Y a través de la agilidad de ejecutar, aprender. Porque todo lo demás, normalmente, a ver, en recursos, pues vas a tener más las grandes compañías, ¿no? Talento, pues si la otra empresa tiene 100,000 personas, pues por probabilidad va a tener mejor talento, ¿no? Recursos, lo que tú quieras, ¿no? Es agilidad. Entonces, ese es un juego interesante que va cambiando en una etapa muy inicial, cuando empiezas a crecer, cuando ya estás en scale-up, en growth, hay que ir jugando y obviamente es un reto, ¿no? Y estas son algunas de las cosas que pueden matar desde adentro algunas de startups en etapa de growth. Ok. Y, mencionaste algo bien interesante que, bueno, creo que la mayoría de los asistentes que están aquí hablamos de la agilidad de las startups, ¿no? Que es la ventaja que tenemos en comparación a incumbentes. Entonces, Ricardo, o sea, y platicando o sea, he tenido la fortuna de platicar con cientos de emprendedores y muchas veces percibo que tienen algún tipo de bloqueo para accionar y para ejecutar de manera eficiente. Entonces, ¿qué recomendaciones o qué tips podrías compartir para que exista una cultura de ejecución, ejecución y ejecución? Porque he notado que mucha gente se queda en quiero generar una estrategia, ¿no? Muy, muy completa en etapas muy tempranas, ¿no? Pero que a veces, pues, parálisis by análisis, ¿no? Entonces, ¿cómo le podrías, qué tips le podrías dar a un emprendedor que esté iniciando para romper esa parte de ese análisis, parálisis de análisis y que se ponga a ejecutar y que sea una startup ágil? Sí. Mira, creo que sobre todo cuando vas creciendo eso pasa mucho, ¿no? Mm. También al principio de la organización tiene normalmente más generalistas y después Ujú. tiene más especialistas que profundizan mucho más porque son necesarios, ¿no? Pero también eso causa un exceso de análisis. Y creo que lo que puede ayudar es tener la estrategia y los objetivos claros, ¿no? Aparte de la cultura.
Y aquí quiero aprovechar para responder una pregunta de Robin Núñez, ¿no? Dice, Ricardo, Sí, claro. o co-founders que conformaste, que tuvo que ayudó al éxito y qué cambiarías al buscar o conformarlo. A ver, esto es bien importante, ¿no? Otra vez, yo creo que los fundadores muchas veces estamos sobrevaluados y nos toca ser la cara externa ¿no? La cara en las revistas, por decirlo así, ¿no? Pero la realidad es que el éxito de una startup depende en su gran mayoría del equipo de liderazgo, y no solo de todos los co-founders, ¿no? Sino de todos los líderes de la organización que están al principio, ¿no? Uno como fundador o como cofundador puedes poner al principio, por ejemplo, pues cuáles son los principios de la empresa en cuanto a la cultura y demás, etc. Pero la realidad es que la cultura de una empresa es lo que se hace día a día y va evolucionando constantemente porque va entrando más personas, un montón de factores, ¿no? Entonces, sin duda, el éxito del equipo no se debe, el éxito que hasta el momento hemos tenido en Justo, no se debe a mí, se debe a mi equipo, que realmente es extraordinario, y yo me siento bien honrado y orgulloso de tener todo ese equipo de reportes directos que son unos cracks, ¿no? Y creo que eso es lo más importante. Al final de cuentas, se trata de traer personas mejores que tú. Si no eres capaz de traer personas mejores que tú, la realidad es que ¿cómo va a escalar la organización? Si no quieres, o sea, si no solo no puedes traerlas, pero también por otra parte no quieres soltar ese control, ¿cómo va a escalar? ¿No? Entonces también ese juego es, trae un equipo que sea mejor que tú, empodéralo y dale las herramientas para que salgan a luchar. Eso es bastante bueno porque hay veces percibo que hay tanto talento, ¿no? En Latinoamérica hay tanto talento muy, muy bueno que al final, pues puede ser complicado, ¿no? Conseguir ese talento importante, ¿no? Y, por ejemplo, aquí, qué bueno que estamos comentando aquí. Si tienen preguntas, ¿no? O sea, por favor hágalas en el chat. Creo que es bueno para que sea interactivo esta conversación, ¿no? Y hablando de equipo, Ricardo, hay algo que también he notado, ¿no? Que es que muchas veces los fundadores, pues no tienen como la capacidad o el conocimiento para vender, ¿no? Y aquí tú mencionaste que tu equipo es un crack y claramente se ve por los resultados, por la compañía, por la organización y demás. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo, o sea, creo que la pregunta que me gustaría hacer es, ¿cómo empezaron a escalar? ¿No? O sea, y es una pregunta muy amplia, yo lo sé, pero mucha gente pregunta, oye, ¿cómo escalo ventas? ¿No? ¿Cómo escalo mi revenue? Y yo creo que en etapa temprana, pues es ejecución, 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 pero ¿en qué momento puedes compartirles a los asistentes que se empiece a hacer esto de escalabilidad? No sé si me doy a explicar un poco, Sí, Ricardo. totalmente, ¿no? Y creo que es el santo, el Holy Grail, ¿no? Sí. De pregunta, porque a ver, recuerden que la escala, ¿no? A través de recursos, pues el crecimiento se puede comprar, ¿no? Okay. Eso no significa que sea sostenible, ¿no? Okay. A largo plazo, ¿no? Sobre todo entendiendo que cada vez hay más startups, cada vez los grandes empresas corporativos invierten más en digital, y al ser un sistema bidding, pues la realidad es que el costo de adquisición actual en general es, no sé, 10, 15 veces más caro que tal vez cuando yo estaba en Cabify hace unos 10 años, ¿no? Porque no había tantas opciones y el sistema de bidding no estaba tan saturado, ¿no? Pero entonces, la pregunta es, ¿en qué momento escalo? el tema, y lo voy a llevar a un tema conceptual, ¿no? Me Porque encanta, buenísimo. yo creo que algo que leí una vez del fundador de NVIDIA es que él dijo que ha leído todas las biografías y demás de todos los emprendedores, pero que lo hace como para distraerse, porque realmente, pues, cada cosa es única y hay tantas variables diferentes, ¿no? Que no hay un manual de pasos que seguir, ¿no? Hay que aplicarlo. Entonces, las soluciones conceptuales sirven más, ¿no? La realidad es, tú deberías decidir cuándo escalar o el usuario te lo debería decir. Y la lógica te dice que el usuario. Entonces, como debería funcionar normalmente, ¿no? Es que tú tienes tu MVP y vas creciendo tu propuesta de valor. Y tú tienes tu propuesta de valor inicial y obviamente estás ejecutando rápido, generando tus hipótesis, yendo a comprobarlas, aprendiendo, mejorando esa propuesta de valor, ¿no? Va a llegar un momento en que es el famoso product market fit, ¿no?
Ujú. Que lo raro de esto es que pues, cada quien tiene definiciones diferentes de product marketing. Justo. A mí me gusta verlo como cuando esa propuesta de valor que tú tienes, ¿no? Es suficientemente mejor que las alternativas, que el usuario está dispuesto a saltarse, y tienes que, tanta demanda que tu preocupación es satisfacer esa demanda, ¿no? Eso es algo bastante idílico, ¿no? Es muy difícil llegar ahí, pero así es Claro. como realmente debería funcionar, porque de nada te sirve crecer antes de tiempo, cuando tu propuesta no está lista. Si quieres llegar a ese hockey stick realmente grande, ¿no? Pues lo mejor es esperar, aunque sea chiquito muchos años, y va a llegar y ¡pum! ¿Me explicó? Y eso es bastante curioso. ¿Y cómo mides, no? Por ejemplo, no sé, ride-hailing al principio. Pues la realidad es que ride-hailing al principio en Latinoamérica, la propuesta de ride-hailing, ¿no? De Uber, Cabify, inicialmente ya era muchísimo mejor que la propuesta de taxis tradicionales, ¿no? Entonces ni siquiera te tienes que preocupar por eso, ¿no? Ujú. Eh, y también tienes temas de que dependiendo el servicio, ¿no? Pues ya hay ecosistemas que la persona no solo tiene un servicio, sino muchos, ¿no? Ok. Entonces, dependiendo de la industria donde estés, es cómo llegas realmente a ese diferencial de propuesta de valor, que el usuario esté dispuesto a hacer ese cambio, ese switch de costo, y tu preocupación sea cómo mantengo esta demanda con el servicio adecuado y la propuesta de valor adecuada, ¿no? Eso es como realmente creo que se debía hacer, ¿no? En la práctica, pues depende de cada caso, no es tan fácil, ¿no? Inclusive cuando levantas capital, ¿no? Pues hay momentos que necesitas capital en un negocio, hay negocios que necesitan mucho capital, ¿no? Sobre Ujú. todo en infraestructura y demás, como es nuestro caso. Tienes que tener infraestructura, comprar inventario, etc., bla, bla, pues vas necesitando capital y necesitas ir creciendo y tienes que ir jugando con el mercado, ¿no? Claro. Eh, Depende mucho también de las características que tengas, ¿no? Ok. Me parece bien interesante porque hablaste del product market fit, ¿no? Y como tú bien dices, tiene definiciones muy diferentes por todos lados. Y hay hay una cosa que dice, o sea, crecimiento orgánico, ¿no? El crecimiento orgánico, el buyer loop, ¿no? O sea, de que de manera constante estén llegando más clientes, ¿no? Y que no pueda satisfacer esa demanda de los clientes. Ahora, hay algo que, como tú mencionaste, que el CAC, ¿no? El costo de adquisición por usuario, pues está creciendo y creciendo y creciendo. Y muchas startups dicen, bueno, voy a invertir en ads para generar clientes, ¿no? Y algo que me encantaría saber es, o sea, ¿nos podrías compartir algunas tácticas, ¿no? Que ustedes han hecho durante este crecimiento acelerado para reducir el costo de adquisición y de cierto modo hacer este crecimiento más orgánico? Porque, como les dije, yo recomendaba a todos mis amigos, pero lo hacía de boca en boca, ¿no? O sea, como muy orgánico. ¿Ustedes cómo empujan ese crecimiento orgánico para reducir el costo de adquisición? Mira, creo que esa es una muy buena pregunta porque también va cambiando constantemente. Ok, nice. No, tal Venga. vez hace unos 10 años, cuando estaba en Rocket Internet o demás, ¿no? Pues referrals era increíble y también performance marketing en general, ¿no? La realidad es que ya es bastante caro y el problema de referrals es que sí, cuando es honesto sigue siendo muy positivo, ¿no? Pues no hay mejor referencia que esa. Pero ya hay inclusive hasta guías, ¿no? En Estados Unidos es bastante de cómo vivir de los referrals y cosas de ese estilo, ¿no? Entonces se va distorsionando y tienes que empezar a hacer nuevas cosas. Nosotros desde hace 6 años empezamos, por ejemplo, mucho con microinfluencers, ¿no? Fue algo que al principio empezamos a hacer, ¿no? Que Mm. nadie hacía en ese momento en nuestra industria, en nuestro sector, y eso nos ayudó bastante, ¿no? Y ahorita pues todo el mundo lo hace. Entonces, constantemente tienes que ir encontrando cómo generarlo. Y también depende mucho de la industria que seas. No es lo mismo cuando es un B2C que un B2B, ¿me explicó? Claro, No es lo mismo cuando o sea, no solo B2C, B2B, también depende mucho de la industria que tú estés atacando, ¿no? claro. Las formas que tienes que hacer y la forma que tienes que realmente generar tu función de growth o tu función comercial, ¿no? Depende un montón de cosas. ¿Y cómo? Y ahorita hay un par de preguntas muy buenas y solo para, ¿tienes algún par de ejemplos de lo que hicieron justo para este crecimiento orgánico, para reducir el CAC? Mira, trabajamos mucho con microinfluencers, ¿no? Al Nice, principio, que nice. recién fuimos los primeros en México que hacían con microinfluencers muchas cosas y eso nos sirvió bastante, ¿no? Otro punto es también vimos una oportunidad de trabajar una marca más joven, más fresca, de supermercado, entendiendo que
los jugadores en México pues, son empresas que llevan muchísimos décadas y demás, etc., ¿no? Entonces, tal vez no hablan tan bien con los usuarios, ¿no? Y nosotros teníamos una oportunidad de generar una marca nueva y realmente comunicar los valores que teníamos como empresa, ¿no? Eso también nos ayudó bastante, ¿no? Más allá de optimización, de performance marketing, un montón de cosas que hacemos, ¿no? Que son mucho más similares, estoy hablando de cosas diferentes que también nos ayudaron un poquito y que cuesta construirlas con el paso del tiempo, ¿no? Porque al final de cuentas, generar la confianza para que compre los alimentos que le das a tus hijos o demás, etc., resultó ser más complicado de lo que pensábamos, ¿no? Interesante. Y mira, por ejemplo, aquí hay una pregunta bien interesante que me gustó de Carlos David. Dice, Ricardo, ¿cómo eliges talento cuando estás comenzando una startup? Y la siguiente, que también es bien interesante, es ¿cómo priorizas ventas versus productos en el caso de una empresa de tecnología o una startup? Perdón, me distraje con una pregunta. ¿Me preguntas? No, sí, yo sé que también estás respondiendo aquí las preguntas, me encanta. Dice Carlos David, ¿cómo priorizas ventas versus producto en el caso de una empresa de tecnología? ¿Cómo priorizo el producto? ¿Los features Priorizas, del ok, producto? exacto, o sea, ¿cómo le das una prioridad a venta o cómo le das una prioridad al desarrollo del producto? Porque pues sin una, pues a lo mejor no existe la otra, ¿no? No, a ver, a final de cuentas mira, por ejemplo, alguien mencionó Corner Shop, ¿no? A mí el caso de Corner Shop me gusta mucho, ¿no? Porque ellos estuvieron trabajando mucho tiempo en el producto tecnológico, mucho tiempo, y la realidad es que pasaron muchos años siendo bien chicos, ¿no? Se enfocaban en el producto hasta que fue suficientemente bueno que empezaron a jalar muy rápidamente. Y hablando un poco de lo que hablamos hace rato del Product Market Fit, ¿no? Realmente su propuesta tecnológica en ese servicio era muy superior a los competidores, ¿no? Entonces, la realidad es que internamente tenemos producto, ¿no? Nosotros desarrollamos toda la operación, toda la tecnología de la operación interna y creo que hay algunas dudas, pero a diferencia de un corner shop o un Rappi, que es un delivery, nosotros somos un súper, ¿no? Nosotros tenemos nuestros centros de distribución, compramos directamente a productores, a CPGs, etc., ¿no? Nuestro inventario, nuestra marca propia, nuestro todo. Operamos como un súper, nada más que no tenemos la venta en tienda física, ¿no? Y hay equipos que desarrollan toda la parte de operaciones para ser más eficiente y generar una mejor experiencia de usuario y toda la parte de cómo generamos diferenciadores a su usuario, ¿no? Y hay pipelines que vamos revisando mensualmente para ver cuál es el impacto que puede tener uno, porque la urgencia, ¿no? Y el impacto pueden ser, o sea, tal vez algo que es importante no es urgente. Entonces, hay que ir manteniendo y actualizando constantemente estas decisiones. No lo puedes estar cambiando todo el día si no vuelves loco al equipo de tecnología y producto, ¿no? O sea, sí hay que seguir el foco y demás, pues dicen de qué se trata esto, ¿no? Pero, pues es ese balance de generar prioridad, recordando las variables de que pues, tal vez lo más importante no es lo más urgente, entonces, ¿qué pones, no? Y es una discusión pues más grupal con diferentes líderes. Claro. Y me imagino que ahí empiezan a realizar cómo está la parte estrategia, o sea, cómo alocas los recursos para obtener el máximo resultado, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos otra pregunta interesante. Ya sabes que estamos, yo creo que en un momento en donde la historia va a recordar, ¿no? Cuando la inteligencia artificial está cambiando literalmente la historia. Y Rubén Molina hace una pregunta bien interesante, o sea, ¿cuál es tu perspectiva de crecimiento utilizando inteligencia artificial? Es decir, a lo mejor esa pregunta y a lo mejor complementarla, o sea, ¿cómo está justo aprovechando la inteligencia artificial para exponenciar el crecimiento? A ver, la estamos utilizando en muchas cosas, ¿no? Creo que a final de cuentas hay que entender lo que cambia de industria a industria, ¿no? Claro. Las cosas se van a tener que mover, ¿me explico? Sí, Entonces nosotros somos una empresa sumamente operativa, pero obviamente utilizamos inteligencia artificial en un montón de factores, ¿no? Personalización, optimización de rutas de entrega, o sea, todo este tipo de variables utiliza inteligencia artificial para CX, ¿no? Código, todo este tipo de cuestiones para poder optimizar. Entonces, realmente es increíble lo que se va a poder llegar a hacer. Si hay muchas funciones, sobre todo repetitivas, que se pueden automatizar y que se puede utilizar agentes de AI para hacer las cosas diferentes. Entonces, si hay un impacto, como va a haber en todas, a final de cuentas, la parte operativa, pues se tiene que mover la sandía, ¿no? Entonces, ahí, hasta que no haya robótica,
Creo es una cuestión diferente, pero sin duda alguna es muy emocionante, ¿no? Creo que apenas estamos en las etapas iniciales de ver realmente los layers de aplicación que van a hacer la diferencia, ¿no? Como pasó con Internet, empezaban ahí esos layers de aplicación, que es cuando empiezas a generar y realmente medir el potencial que puede tener, ¿no? Es algo totalmente único, ¿no? Que pasa una vez en una generación o en más, y me emociona mucho que pues, tengan la oportunidad de vivirla, ¿no? Y hay que ser inteligentes porque, al final de cuentas, como cualquier tecnología, la inteligencia artificial puede generar muchísimo valor o mucho daño dependiendo del uso que le demos nosotros, ¿no? Claro. Sí, la verdad es que es algo que es bien interesante. Actualmente con la inteligencia artificial están saliendo tantas cosas tan nuevas, o sea, disruptivas en diferentes mercados y en diferentes lugares, pero al final, como tú dices, va a haber productos o servicios o empresas que van a existir por el momento con algún tipo de actividad física, ¿no? O sea, al final tenemos que mover el aguacate, tenemos que mover la sandía y algo que aquí Nicolás nos hace una pregunta bien interesante es, si tuvieras que definir, por ejemplo, 3 pasos, ¿no? O 3 estrategias para aperturar o lanzar en un país nuevo, ¿qué acciones tendrías de pre-lanzamiento y post-lanzamiento, por ejemplo, en el primer mes, ¿no? Porque al principio mencionaste que, pues, empezamos a expandir por diferentes países y demás, pero si tuvieras que elegir como paso 1, paso 2 y paso 3, ¿cuáles serían esos primeros pasos para aperturar operaciones o lanzar un servicio en otro país? A ver, es una muy buena pregunta, ¿no? Justo he abierto países, pero la realidad es que con Cabify me tocó aperturar más de 100 ciudades en Wow, 14 países en Latinoamérica y en Iberia. Entonces, un increíble. poco de experiencia. Y me voy a enfocar en la TAM, ¿no? Bastante. La realidad es que también cuando trabajé en banca, trabajé en un área de estrategia para Latinoamérica de HCS, que tenía presencia en los 14 países más relevantes por economía de la TAM. Y eso me ayudó a darme cuenta que, pues, de las particularidades de las economías en los países de Latinoamérica, que obviamente tenemos muchas semejanzas en cuanto a cultura, idioma y otro tipo de cosas, pero la realidad es que la economía y hacer negocios en Argentina es muy diferente a Colombia, ¿no? O México de Brasil, o Perú de Chile, o lo que tú quieras, ¿no? Y hay que entender las particularidades. Creo que lo más importante, al final de cuentas, se trata de un tema de tropicalización de la propuesta de valor, ¿no? Hay tal vez modelos de negocios que la tropicalización de la propuesta es tal vez nula, ¿no? O sea, por decirte algo, ¿no? El uso de una tarjeta de crédito, ¿no? El uso de una tarjeta de crédito, pues va a ser el mismo, ¿no? Que sí, que la industria, que la oportunidad, que hay muchos factores que pueden afectar, pero el uso va a ser el mismo. ¿Me explico? Hay otros que tal vez va cambiando, ¿no? Y que las particularidades regulatorias de mercado, de oportunidad, te lo van haciendo diferente. Entonces, a final de cuentas, la opción que yo siempre he tomado es realmente buscar el talento local, ¿no? Interesante. Y otra vez, empoderarlo. Y la realidad es que tanto en Justo como en Cabify, al menos los equipos que me tocó formar, la gran mayoría eran personas locales, que entendían, ¿no? Entendían la forma de pensar del usuario, entendían cómo manejar los equipos locales, ¿no? Y esto ayuda a una tropicalización más rápida de la propuesta de valor y también evitar muchos de esos roces que existen entre diferentes culturas por cosas tan simples como ves la forma que se habla, ¿no? Hay países donde se habla de una forma mucho más directa, mucho más fuerte, ¿no? Que países donde se es mucho más diplomático al hablar, por decirlo así, se pueden sentir. O sea, es bien curioso y es bien interesante todo este tipo de cuestiones, pero creo que creer y buscar el talento local y otra vez dar las herramientas, prepararlos, empoderarlos, es algo que creo que en general sirve bastante bien. Que me gusta porque lo tienes como bien claro, o sea, lanzando operaciones en más de 100 ciudades con Cabify, ¿no? Y con Justo y demás. O sea, lo tienes como muy, muy claro. Y otra pregunta, o sea, digamos, ¿cómo te aseguras de que esa gente esté enfocada en el resultado que tú estás esperando obtener con el lanzamiento de ese producto, de ese servicio en cada ciudad? O sea, me imagino que existe como un North Star Metric o una métrica, no sé cómo se puede llamar, ¿no? Pero ¿cómo te aseguras? O sea, empoderándolos, mencionaste, o sea, dándoles las herramientas, pero al final, ¿cómo te aseguras que esas personas, o sea,
tengan el conocimiento, tengan la calidad, ¿cómo los contratas? Más bien es la pregunta. O sea, ¿cuáles son Voy a las dos o responder las tres? dos partes porque es más interesante también la primera. Me ha tocado, ¿no? Por ejemplo, lo que tiene Internet, ¿no? O sea, la realidad es esta. Cuando tú lanzas un nuevo país, la probabilidad de que tú pongas una meta, un objetivo y le des es mínima. ¿Me explico? O sea, ¿por qué? Porque no tienes un entendimiento todavía de... te pongo un ejemplo de mi industria, ¿no? Venga, va. Realmente en México, el supermercado más grande, ¿no? Eh, opera muy bien, es una alternativa muy grande, vende más de 50 billones de dólares, etc., y está muy concentrado, ¿no? Hay otros países donde la competencia es totalmente pulverizada, ¿me explicó? Ujú, Entonces, si tú tienes una X, ¿no? De propuesta de valor, aquí va a ser mucho más difícil competir que aquí, ¿me explicó? Y ujú, lo estoy ok, simplificando, ¿no? Pero entonces al claro. principio la realidad es que no tienes un parámetro para ver cuál va a ser la reacción inicial. Entonces es injusto a veces ponerle metas a equipos fijas, ¿no? Mm, Cuando no tienes realmente elementos para poner esa meta y los puedes sobrequemar desde el principio, porque tal vez le pusiste 100 de meta y ellos llegan a 20 y por más que se esfuerzan, pues el mercado no está listo, falta esto, lo que tú quieras, ¿no? Y hay que trabajarlo mucho más. Entonces creo que eso es importante entender, enfocarse más en la construcción de la propuesta de valor y ver el objetivo en volumen, en ventas, como el resultado de haber construido bien eso y entender bien las necesidades del usuario, ¿no? Y depende mucho cuando contratas en fases iniciales, pues estás buscando a alguien que se la quiera romper, ¿no? sí, Y alguien claro. que esté, que lo veas emocionado realmente por la oportunidad o el propósito que está haciendo, ¿no? Alguien que veas que tenga la flexibilidad de pivotear y tomar caminos, ¿no? Y como vas creciendo, vas necesitando, o sea, mucho más generalistas, ¿no? Y como vas creciendo, pues vas necesitando más especialistas. ¿Por qué? Porque ya tienes mayor entendimiento del problema, de la empresa, y tienes que empezar a ir mucho más profundo en las diferentes verticales de la solución. Entonces, es un poco del perfil, ¿no? Varía mucho, realmente es un tema mucho más de habilidades que de experiencia. Ok. Y creo que eso, o sea, al principio, o sea, conseguir ese talento, ¿no? Que tenga la flexibilidad, que sea generalista, que se ponga la camiseta, que trabaje muchas horas, ¿no? Para lanzar esto. ¿Qué 2 o 3 tips, compartirías para aquellas personas que están tratando de conseguir ese talento? Es decir, ¿cómo lo contratas? O sea, ¿qué tiene que existir para que esas personas que son de alto rendimiento se puedan unir a tu visión? Mira, creo que es una muy buena pregunta, porque creo que no hay una solución única, ¿no? Y realmente no se trata de tener, ¿no? A ese 100 perfecto, que ya tiene experiencia, que ya lo ha hecho, ¿no? Muchas veces la gente que tiene, no sé, tal vez más hambre, ¿no? Más nueva, ¿no? Que se quiere probar a sí mismo, etc. Tal vez ese empuje es bastante más importante que alguien que tal vez ya tenga X o Y méritos, ¿no? Entonces, es alguien que realmente empatice contigo, ¿no? Con la cultura que quieres formar. Pero Mm, al hablar de empatizar es que se entiendan, ¿no? Cuidado con caer en una caja de resonancia, porque muchas veces los equipos iniciales pues buscan personas que piensen igualmente que ellos, ¿no? Y eso mata la innovación, porque piénsalo así, para haber progreso, ¿no? De ideas y de cosas, pues tiene que haber discusiones. Para haber discusiones, pues tiene que haber dos personas discutiendo, y si están discutiendo, tienen puntos de vista diferentes, ¿no? Entonces, entre más diversidad haya de pensamiento, ¿no? Y de experiencia y de historia en las empresas, pues más nutridas van a ser las conversaciones hacia la innovación, ¿no? Entonces, es bien importante empatizar con una persona, no quiere decir que piense como tú o que te vaya a decir mm, que, ¿por qué? Porque si no cagas en el caso de resonancia, que alguien dice una burrada y pues como todos piensan igual, todos piensan que es correcto, ¿no? Entonces, es un punto y creo que se trata de un tema más de ganas, ¿no? De quererlo hacer, de demostrar, de moverse, de esas skills iniciales, sobre todo cuando es muy nuevo. Y también depende de lo que estés haciendo, ¿no? Si estás haciendo deep tech, pues no, ahí necesitas algo mucho más especializado, mucho más técnico, ¿no? claro.
Ok, y aquí tenemos una pregunta que Armando Oliver está haciendo, o sea, creo que sería de las, y si tienen más preguntas, por favor, háganoslas, de verdad que el tiempo de Ricardo es extremadamente valioso y tenemos esta fortuna de tenerlo aquí. Armando Oliver hace una pregunta que dice, ¿qué hacer para levantar capital rápido en una etapa pre-seed para el desarrollo del MVP? Creo que lo comentaste, pero me encantaría que nos ayudes a responder porque hay varias personas que están comentando sobre esto, ¿no? A ver, creo que lo primero es, se escucha como chiste, pero estar en el lugar y en el tiempo adecuado, ¿no? Eh, Levantar en el 2020, 2021 un seed round era mucho más probable que ahorita, y eso no quiere decir que las ideas o los emprendedores de ahorita sean peores que los de antes, ¿no? Eso es importante tenerlo, porque a veces hay mucha frustración de no poder conseguir capital, y la realidad es que este es un ciclo de mercado que a veces es positivo, a veces es negativo, ¿no? Así es como hay que verlo jugando, ¿no? Más allá, ¿qué creo que te puede dar tener en pre-seed mayores oportunidades de éxito, ¿no? Mucho depende del equipo inicial, ¿no? Tú como inversionista, ¿no? Yo tanto Ángel como con los fondos que participo, pues al principio es una idea, ¿no? Esa idea, a ver, tiene que hacer sentido, ¿no? Claro. Y obviamente, ¿no? Por ejemplo, ahorita una de cada 4 inversiones tienen que ver con AI, ¿no? Entonces, sí hay factores en la idea que pueden ayudarte, dependiendo ese momento, el problema que está resolviendo, el tamaño de la oportunidad, ¿no? Una persona en pre-seed, un inversionista en pre-seed, pues la probabilidad de riesgo es altísima. Entonces, si el mercado potencial de la solución que tú estás dando es enorme, pues mira, prefiero jugar ese riesgo y si funciona, pues voy a tener un retorno mucho más grande que una que es pequeña, ¿no? Ese tipo de factores ayudan, que realmente se sientan por qué es relevante el problema que está resolviendo para la persona, ¿no? Y muchas veces no se trata de que conozca a la perfección el problema, sino de que le veas la capacidad de que tiene la estructura mental para poder ir pivoteando y entendiendo ese problema y cambiando de dirección acorde hacia constante. Otro tema que es importante es, a ver, si ya tiene un MVP que lo ha hecho sin recursos, si ya tiene un equipo, ¿no? Que sea part-time, etc., eso es importante, ¿no? Y si todavía no lo has contratado, pero ver esa capacidad de atraer muy buen talento es bien importante, bien importante porque si tú ves que esa persona te dice, mira, pues esta persona, ¿no? Ya sé, en cuanto a la capital se va a venir, pero es muy buena y bla, bla, te habla de esa importancia de que tiene como líder la organización de traer talento a su idea. ¿Me explicó? Ese tipo de factores creo que ayudan bastante, ¿no? Okay. Entonces son las dos partes. Obviamente está mucho más cargado hacia las personas que lo hacen. El equipo. Es mucho mejor apostarle a un gran equipo con una idea tal vez regular, ¿no? Que a un mal equipo con una gran idea, ¿no? Claro. Pues creo que va por ahí, cada caso es único. Y también no frustrarse y entender que, pues, tal vez te pueden decir 100 veces a una idea que hace 3 años, pues, hubieran dicho que sí, ¿no? Claro. Entonces, lo mejor que se puede hacer es, si puedes encontrar una idea donde no necesites encontrar capital y hacer tu MVP, pues tus probabilidades aumentan muchísimo, ¿no? Porque ya llegando con cierta atracción, cierta data, etc., aunque sea de forma muy rudimentaria, te ayuda a darle certidumbre al problema que quieres resolver y a la oportunidad. Buenísimo. Y la penúltima pregunta, mi estimado Ricardo, que acabas de mencionar de métricas. Muchos inversionistas dicen, platiquemos cuando tengas tracción, pero hay veces que a lo mejor no se entiende. ¿Qué métrica define tracción para que sea un MVP, entre comillas, exitoso? Mira, depende mucho del problema que estés resolviendo. ¿Me explico? Por ejemplo, hay veces tal vez en B2C que, pues para mí no es tan relevante inicialmente el número de personas que te compran, ¿no? Sino la frecuencia con la que te compran o la retención, los cohorts. ¿Me explico? Los cohorts va a ser mucho más relevante porque tal vez, pues, tú estás, perdón, se los contesto. Tal vez tú estás pues utilizando fondeo, otro tipo de recursos para atraer clientes, pero si no lo estás reteniendo, pues realmente la propuesta de valor no es tan sólida. ¿Me explico? Ok. Pues con valores de más tiempo, ¿no? Puedes ir viendo cómo
va creciendo no solo la frecuencia de compra, sino el gasto del usuario, ¿no? Y esa retención en dólares. Entonces, dependiendo un poco del modelo de negocio, te vas fijando en las métricas y cada industria tiene, pues, métricas de benchmark que puedes utilizar para darte una idea de más o menos dónde está, ¿no? Y cómo va mejorando. Porque al final de cuentas la propuesta de valor tiene que resolver problemas puntuales, ¿no? Y retener a los usuarios constantemente, pues una muestra de valor a largo plazo, ¿no? Ok. Va. No, me gusta, me parece excelente, Ricardo. Y sí depende de la industria, ¿no? Okay. Y para eso hay mucha información, ¿no? Cuando eres un SaaS en X o Y industria, hay muchos benchmarks, hay fondos especializados en diferentes industrias que puedes buscar en sus portales los benchmarks para darte una idea de más o menos qué es lo que debes estar buscando y cómo lo están viendo los inversionistas potenciales. Va. No, me encanta, Ricardo. Y bueno, para los que ahorita vamos a ir con la última pregunta, pero igual, o sea, escríbanle a Ricardo en LinkedIn, ¿no? Ahí ya nos compartió su LinkedIn. Cualquier pregunta ahí me la pueden hacer porque creo que Exacto. ya Sí, vamos a acabar. 100%. Y ya la última pregunta, Ricardo, si tuvieras que empezar desde cero, ¿ok? Sin nada, sin equipo, sin absolutamente nada, ¿qué harías en los próximos 7 días para conseguir tus primeros clientes? No tienes recursos, no tienes equipo, o sea, ¿qué harías desde cero? Creo que hay un montón de recursos gratis disponibles en Internet, un montón. Entonces, lo primero que intentaría es ver si con esos recursos puedo armar un MVP muy inicial o lo que sea para poder salir con mis friends and family y también con todas las personas en las diversas redes, ¿no? Y buscar retroalimentación de los usuarios y más, no como venta, sino como que necesitas esa retroalimentación inicial. Normalmente la gente, si tiene el tiempo, la gente en general quiere ayudar, ¿no? Y eso es algo importante. Si no tiene tiempo, pues no puede y te va a decir que no, ¿no? Pero en general es bastante abierta a esa retroalimentación, sobre todo en fases iniciales. Entonces, es lo que yo intentaría, ¿no? Construir algo que al menos te dé una idea de lo que quieres ser y empezar a tener esa retroalimentación y esperando que pues uno de ellos se vaya a convertir en un cliente, tal vez no en ese momento, pero después. Pero lo que importa es la retroalimentación, es lo más importante. Buenísimo. No, me encanta, Ricardo. De verdad que te agradezco muchísimo por estar aquí. Yo sé que tienes una agenda súper atareada, pero te agradecemos muchísimo de haber estado, de haber asistido aquí. De verdad, escríbanle a Ricardo, está en LinkedIn. Me pueden escribir a mí en LinkedIn, ¿no? Estoy como Andrés Nájera y también Startups Latam. Ricardo, nuevamente, muchísimas gracias por estar aquí y de verdad que muchas gracias por hacer esta disrupción en el mercado. Con Justo. Te lo agradezco muchísimo y que tengas un excelente día. ¿Va? Muchas gracias, Andrés, y mucho éxito a todos. Sigamos generando grandes empresas en Latinoamérica. Abrazo. 100%. Gracias, Ricardo. Hasta luego. Bye, bye. Chao.